Estos programas de Hora de Noticias son patrocinados por el estudio jurídico de quienes habla. Mi nombre es Ezequiel Trumper y soy abogado y notario público en Australia desde hace más de 3 décadas. Si necesita cualquier tipo de información legal sobre temas de divorcio, separación de bienes, temas comerciales o criminales, o si precisa renovar o hacer su testamento, un Enduring Power of Attorney, un Enduring Guardianship o hacer poderes en castellano por usar en Sudamérica, llámame sin ningún tipo de problemas. Hágalo al 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la gente de habla hispana, les reitero en mi móvil, 0412-388-369. Y ahora sí, nos vamos a las noticias. Muchas gracias por estar en una nueva edición de Hora de Noticias en este día lunes 18 de enero del año 2021. Mire, tenemos tantas cosas para contarle. Le voy a decir una cosa. Antes de salir al aire yo pensaba, hace un mes estábamos a 7 días de Navidad y todas las fronteras entre New South Wales y el resto del país estaban abiertas. Y el país era por primera vez desde que empezó esta locura, la pandemia, éramos un país unificado, como éramos antes que los premios intervinieran y destruyeran la unidad nacional ante la pasividad ya exasperante del primer ministro en este caso, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer un ratito, o no hablamos, vamos a ver. Depende de cómo venga la información. Pero hace un mes estábamos mejor de lo que estamos ahora. Y lo interesante es que a lo mejor vamos a volver a estar otra vez igual. Ayer la Premier de New South Wales, Gary Berejiklian, exasperada, criticó duramente al Premier de Victoria, Daniel Andrews, por rehusarse a reabrir la frontera con New South Wales después de que permitió que más de 1,000 personas, tenistas, preparadores físicos y gente del entorno, vinieran a Australia a participar en un torneo de tenis que se llama el Australian Open, que tiene lugar en Melbourne todos los años. Y en una crítica muy dura a Daniel Andrews, Berejiklian dijo que la decisión del Premier Andrews de traer a gente del extranjero, de los países con más infecciones de COVID a Australia, y no permitir que la propia gente que vive en Victoria pueda regresar a su casa si estaba en New South Wales o en Queensland, simplemente demuestra las enormes inconsistencias que tiene el estado de Victoria en relación a sus fronteras y las restricciones que ha puesto. Y dijo textualmente, no puedo entender cómo la frontera entre New South Wales y Victoria estuvo cerrada del todo desde el principio, y la actitud de algunos gobiernos en tal sentido es inexplicable, dijo ella. No hay ningún lugar en toda Australia, que fue lo mismo que le dijimos nosotros la semana pasada aquí, que sea designado un lugar, como se dice en inglés, hotspot, un lugar de infección. Entonces, ¿por qué la gente no puede volver a la casa? ¿Por qué algunos australianos, o muchísimos australianos, o millones de australianos no pueden moverse libremente en su propio país? Yo siempre he dicho que eso no debería haber ocurrido, y este evento internacional, que les voy a contar más en un ratito, porque ha sido un fiasco tremendo, lo que está ocurriendo, simplemente demuestra la inconsistencia de todo eso. Ayer New South Wales tuvo 6 casos, 5 en una misma familia. Y usted fíjese una cosa, Victoria cerró la frontera con New South Wales porque tuvimos algunos casos de coronavirus. Y en los últimos días trajeron aviones con tenistas y preparadores físicos y demás para jugar participar en el Abierto de Australia, que empieza el 1 de febrero, si es que empieza, vamos a ver. Y había gente que estaba infectada con COVID ahí. Había gente que estaba infectada con COVID. Y lo que pasó es que una de las personas que venía en un avión, cuando llegó a Australia, la testearon, no tenía COVID. Entonces, todas las personas que estaban dentro del avión las pusieron en cuarentena obligatoria por 14 días y no las dejan salir ni a dar una vuelta manzana. Mientras que el arreglo que habían tenido entre las autoridades australianas y los tenistas y sus equipos de entrenamiento que venían a disputar el torneo era que podían estar 5 horas ni bien llegaban a Australia, en una especie de burbuja para poder ir a entrenar y volver al hotel. Ahora explíquenme ustedes cómo van a poder hacer para competir en un torneo internacional de tal magnitud si tienen que pasar de 2 semanas en una habitación de 5x4 o de 3x3, sin poder salir a la calle. Eso motivó que muchos de los jugadores que están allí empiecen a protestar.
Y lo interesante de esto es que cuando empezaron a protestarlo, empezaron a protestar por las redes sociales. Y eso los organizadores del tenis de Australia no lo pueden continuar. Continuar. No lo pueden monitorear, no lo pueden manejar, no lo pueden restringir. Y al ocurrir eso, empezaron a llevar las críticas a la organización que tenemos en Australia al respecto. Una tenista muy conocida publicó en su página de Twitter, que es seguida por millones de personas, dijo: ¿cómo puede ser que porque una persona esté con coronavirus en un avión que estaba vacío en un 75%, yo tenga, junto con otros 47 jugadores, estar en cuarentena por 2 semanas en una habitación de 3x4? Si me lo hubieran dicho de antemano, no venía, dijo. Y usted fíjese que encontraron 3 positivos en 2 vuelos procedentes de Abu Dhabi y de Los Ángeles. No importa que los infectados no eran jugadores, sino uno de los miembros de la tripulación y otra persona relacionada con la organización del torneo, eso no tiene importancia. Pero como todos los pasajeros fueron considerados bajo la ley australiana como contactos estrechos, ahora no pueden salir a entrenarse. Entonces, gente de todos los países están en este baile y tienen que estar todos adentro. Y eso obviamente motiva mucha bronca, pero olvídense de los tenistas ahora, vamos a la gente. Ustedes saben que cuando cerraron la frontera entre Victoria y New South Wales y permitieron el acceso a la gente de Queensland a Victoria, lo hicieron literalmente de un minuto a otro. Y lo que ocurrió es que mucha gente que estaba de vacaciones en Queensland o estaba de vacaciones en New South Wales, que vivía en Melbourne, no ha podido volver a la casa desde entonces. Son parias nómades en su propio país sin poder volver a su vivienda en Melbourne. Cosa que parece una locura, pero es lo que es. No se enoje conmigo, yo le estoy contando lo que hicieron, nada más. Es lo que es. Y cuando uno ve semejante descalabro, como lo titula la prensa latinoamericana, lo que está pasando en Australia, a pesar de que ellos tienen casos, bueno, que nosotros seríamos la envidia del mundo para ellos, por supuesto, porque usted fíjese que en las últimas horas solamente en Brasil tuvieron 62.000 casos, en Argentina 9.000, en Colombia casi 21.000, acá nos tenemos 4 o 5. Pero el problema es que nosotros nos autoflagelamos por 2 o 3 casos y cerramos todo, provocamos un daño irreparable a la economía prácticamente y además un daño sí irreparable a las relaciones entre los australianos, las relaciones familiares y un montón de cosas más. Si hubiera necesidad, yo no tengo problema. Mire, si realmente estuviéramos en peligro, yo hasta siquiera me he visto astronauta, no tengo drama. Pero por 2 o 3 casos caprichosos, no, porque eso es controlable. Y como demostró Gladys Berejiklian, que está haciendo un trabajo sensacional, en mi opinión por lo menos, ella demostró que se puede controlar el virus en una ciudad sin tener que cerrar la ciudad entera, como hizo, en mi opinión, erróneamente Daniel Andrews en Victoria en su momento. Pero más allá de eso, lo que le quiero contar, y en realidad esto es lo más importante que tenemos para contar en esta edición de Hora Noticias, es que, escuche bien porque esto es realmente muy importante. A partir del 15 de enero, del 15 de febrero, el 15 de enero ya pasó, a partir del 15 de febrero, el gobierno de New South Wales ha anunciado que va a empezar el programa de vacunación de la gente que vive en este estado. Creo que en Melbourne van a hacer lo mismo y los otros estados no lo sé, pues no lo han dicho todavía. Pero aquí en Sydney, a partir del 15 de febrero va a empezar el programa de vacunación y le van a pedir a la gente, todavía no se lo han pedido, esto no es oficial, eso es lo que Radio Austral le puede anunciar. Lo que le decimos es que usted va a poder registrarse a través de la aplicación Service New South Wales en su momento. Si usted no tiene esa aplicación en su teléfono, no se preocupe. Nosotros le vamos a informar en su momento cómo, dónde y cuándo tiene que inscribirse para entrar al plan de vacunación en las diversas fases que ha designado el gobierno de New South Wales. En tal sentido, la vacuna que le van a aplicar va a ser la vacuna de AstraZeneca Oxford,
casi con seguridad, porque es la única vacuna que Australia va a poder conseguir en números masivos, ya que la vacuna de Pfizer solamente se va a aplicar por un pequeño grupo de 5 millones de personas, porque no tenemos las dosis suficientes y no sabemos ni siquiera cuándo las vamos a tener. Así que eso es lo que va a ocurrir, y a partir del 15 de febrero próximo vamos a empezar con el programa de vacunación. Así que esas son las mejores noticias que podíamos darle. Y si bien el primer ministro hizo una actuación bastante poco ponderable para conseguir vacunas y demás, se equivocaron con las vacunas que eligieron comprar. Se equivocaron con Pfizer porque compraron muy pocas dosis. Y además el contrato que hicieron con Pfizer, ¿sabe lo que dice? El contrato dice que le prometieron entregar a la vacuna en el año 2021. No especificaba si era en enero o en noviembre, o sea que es complicado. Pero más allá de las críticas que podemos hacer o no, que son, en mi opinión, justas, cualquiera se puede equivocar. Y acá el gobierno se equivocó, pero lo que estoy absolutamente convencido es que lo van a arreglar. Y que Australia va a tener un programa de vacunación de primer nivel mundial. Porque nosotros acá hacemos definitivamente las cosas bien. Las pifiamos, como en todos lados. Esta vez pifiaron fiero, además. Pero al final de cuentas, usted va a recibir la vacuna pronto. Algunos países ya empezaron hace bastantes semanas. Nosotros deberíamos estar en ese grupo. No lo estamos. Pero la misma vacuna que ellos están recibiendo es la misma vacuna que vamos a recibir nosotros. Gran Bretaña empezó a vacunar contra el COVID-19 con la vacuna de Oxford AstraZeneca el 4 de enero pasado. Nosotros vamos a empezar a aplicar esa vacuna más de un mes y pico después. Es la misma vacuna. O sea que no es que el gobierno se ha tomado más tiempo para testearla o para formar. Es lo mismo. O sea, si servía el 4 de enero para Gran Bretaña, donde hayan inoculado más de 2 millones de personas con esa vacuna, obviamente sirve para nosotros. Así que más allá de los desfasajes que estamos teniendo en relación a la vacuna, en relación a las fronteras, en relación al caos que es hoy este país, con premios que hacen lo que quieren, con un primer ministro, no sé si indiferente o incompetente, usted júzguelo, yo no voy a decir nada, pero la realidad es que Australia está dividida en 7 o 8 jurisdicciones diferentes, cada una con reglas completamente distintas, donde cada uno hace lo que quiere y él está, no sé, haciendo exactamente qué cosa. Nunca salió a testear el artículo 92 de la Constitución, nunca quiso llevar el caso a la High Court. Y el problema que está teniendo Morrison es que quienes lo están aplaudiendo ahora son quienes seguramente no van a votar por él. Porque me tomé el trabajo de leer los diarios de centro-derecha, que es la base histórica de los votantes del Partido Liberal, y hay una bronca contra él que brama. No solamente en los artículos, sino en los comentarios de los lectores, que son mucho más inteligentes que las porquerías que uno lee en Twitter, en las redes sociales y demás, ¿no? Pero más allá de eso, esto va a tener un final feliz y Australia va a empezar el programa de vacunación muy pronto. Yo creo que para mitad de año vamos a tener un altísimo porcentaje de la población ya vacunado. Hacemos una pequeña pausa y continuamos aquí en Hora Noticias en este lunes 18 de enero. Una de las rabietas y uno de los problemas más grandes que está teniendo el gobierno en este momento es la decisión de haber permitido que tanta gente entre a Melbourne por el torneo de tenis, mientras hay miles y miles de australianos que no pueden volver a su propio país desde hace mucho tiempo. ¿Saben cuánto están cobrando en este momento por un boleto de ida solamente de Europa a Australia? $7,534 por persona. En económica. En primera clase, un boleto de Londres a Sydney lo están cobrando $36,895. Escuchó bien, 36,000. Un boleto en business class de París a Melbourne, $25,300. ¿Por qué está ocurriendo eso? Está ocurriendo esto porque el gobierno no deja que los aviones traigan más que un determinado número de personas. Entonces los aviones aterrizan vacíos. Y a tal punto ha llegado la cosa que la empresa Emirates, que es una de las empresas, o Emiratos, una de las empresas más importantes que vuela a Australia, creo que es la más importante después de Qantas en materia de número de pasajeros,
ha decidido hacer algo que no tenía precedentes. Decidió no volar más a este país. Así como hace muchos años Aerolíneas Argentina dejó de volar, así como hace muchos años otras empresas dejaron de volar, bueno, Emiratos no vuela más a Australia. Y la razón que dieron es que no pueden hacer que un avión para 300 y pico de pasajeros aterrice en Australia con 30 personas y se vaya vacío, prácticamente. La responsabilidad total, absoluta de esto es del primer ministro Scott Morrison. Aquí los premios no tienen absolutamente nada que ver. El gobierno ha decidido que nadie puede entrar a Australia, tampoco nadie puede salir sin pedirle permiso al gobierno. Esa disposición que está en vigencia desde fines de marzo continúa y va a estar en vigencia hasta por lo menos el 17 de marzo próximo. Para mí la van a extender. Una disposición que, como dijimos muchísimas veces, es inexplicable, porque si yo me voy de Australia no puedo contagiar a ningún australiano, ¿me entiende? Pero no importa, hacen lo que quieran. Eso no tiene ningún fundamento. Además, vuelvo a reiterar algo para que nadie se enoje conmigo. No hay ningún país en la Tierra que ha puesto esa disposición. Ni Nueva Zelanda la ha puesto. Ni Jacinda Ardern puso una disposición tan draconiana, o yo diría dictatorial como esa. Tengo que pedirle permiso al gobierno para salir, como en la dictadura castrista en la vieja época, o creo que lo siguen haciendo todavía, no lo sé. Pero más allá de eso, Emiratos no vuela más. Los pasajes cuestan una fortuna, nadie puede volver. Mucha gente compra pasajes. Estaba mirando el caso de una persona que compró un pasaje por Singapore Airlines en business class por $7,530 y pico y después les cancelaron el vuelo. Le devolvieron la plata, o se la van a devolver. Y después dijeron, ella, como le canceló por Singapur, quiso volver a través de los Emiratos. Y Emiratos le estaba cobrando por un pasaje que solamente se lo vendían en primera porque no le querían vender en ninguna otra clase. Le querían cobrar $9,100 de pasaje de ida nada más. A tan punto ha llegado la crisis que tanta la bronca que hay contra Morrison y su gobierno por esto, de los más de 37,000 familias australianas que están varadas en el extranjero y de las que están acá que no se pueden reencontrar, que el gobierno decidió poner 20 vuelos para que lleguen a Canberra, a Tasmania y a Darwin en los próximos días. Pero con 20 vuelos no hacen nada. Es muy poco. Y no sé cuánta gente va a entrar en los vuelos tampoco. Además tampoco. Y los van a poner, además, ni en Sydney ni en Melbourne, en un lugar que se llama Howard Springs, cerca de Darwin, en un lugar en Tasmania. Pobrecito, yo estuve en Tasmania en diciembre. Eso sí que es una condena. Y otros en un lugar, una zona también alejada del centro. Está bien, no hay ningún problema con eso. Pero al mismo tiempo que hicieron eso, dejan entrar a 1.200 personas para que vengan a jugar a la pelotita en tenis. Y encima el gobierno le mandó charter a todos para que puedan venir acá. Y a mí me gustó lo que les dijo Roger Federer, el tenista más famoso del mundo. Roger Federer se iba a reaparecer en el circuito. Desde su primer torneo después de la pandemia estuvo entrenándose y talento no le falta, obviamente, ¿no? Y Federer dijo que no venía. Y cuando le preguntaron a Roger, ¿por qué no venís? Muy simple, dijo. Me dijeron que me querían poner en un hotel por 14 días, que me daban 5 horas para estar fuera de la habitación del hotel para entrenarme, y que a mi familia, porque él viaja con la familia, tiene 4 hijos y su mujer, que los lleva, él va con ellos a todos lados, no los iban a dejar salir de la habitación del hotel ni un solo minuto en todo el tiempo que iban a permanecer en Australia. Y yo dije, mire muchachos, con eso guárdense el torneo en el bolsillo trasero, yo no tengo ningún problema, yo me quedo en mi casa en Zúrich, muchas tardes, gracias, que le vaya bien. Y la verdad, yo hubiera hecho lo mismo. Y usted fíjese que Federer le dijo no a Australia, las leyes, los reglamentos que ustedes están poniendo son demasiado, porque ya se jugó el Abierto de Francia, ya se jugó el Abierto de Estados Unidos el año pasado, y se jugaron un montón de otros torneos y no tuvieron estas reglas. Ahora usted me dirá la contrarrespuesta de esto, y tiene todo el derecho a hacerlo. Mire, si quiere, usted está hablando pavadas, puede decir, porque nosotros no queremos que entre nadie, y el que entra tiene que estar en cuarentena 14 días, porque yo no me quiero contagiar de COVID, y el gobierno hace perfectamente en hacer esto. Sí, tiene razón, yo no lo voy a discutir. Eso es una posición absolutamente aceptable, pero somos los únicos que lo hacemos, ¿no? Y además,
Eh, Empezaron en la Abierta Australia con dos casos. Hoy ya tienen 4. Y eso fue una periodista que vino de Los Ángeles a cubrir el torneo. Entonces, si vamos a hacer que los australianos no puedan volver, si vamos a hacer, o cobrarles un ojo y medio de la cara para que puedan hacerlo, si vamos a permitir que los australianos tengan que pagar de su bolsillo miles y miles de dólares de cuarentena para poder volver a su propio país, no podemos hacer un torneo de tenis, pagar del erario australiano o con dinero australiano la cuarentena a los que vienen a ganarse muchos miles de dólares a jugar un torneo de tenis acá, y correr el riesgo de que haya una infección en serio y de que el virus escape de esos hoteles y tener otro enorme drama como tuvieron en Melbourne durante varios meses de julio hasta noviembre. Eso no es consistente. O sea, vienen para un torneo innecesario de los países con más contagio en el mundo, no dejamos volver a nuestra propia gente le dejamos o se les obligamos a que paguen miles de dólares por la cuarentena, esto le damos la cuarentena gratis, ¿para esto? Yo pregunto nada más. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Existe un gran temor por una nueva cepa del COVID-19 que aparentemente está haciendo estragos en Brasil, especialmente en la zona del estado de Amazonas, en la ciudad de Manaus, donde la gente prácticamente se está muriendo asfixiada por esta cepa de virus, y uno supone que en esa zona de Brasil no deben tener un sistema hospitalario como el que tenemos nosotros o como tienen otras capitales del mundo, incluso en Brasil. Y hubo un grave colapso sanitario causado por la falta de camas y de oxígeno para pacientes en esa ciudad. El caos vivido en Manaus y las escenas de corridas en los hospitales, médicos agotados y desesperados, cementerios desbordados y familiares de pacientes implorando por oxígeno o comprando cámaras de oxígeno o gases de oxígeno en el mercado negro, ha provocado una intensa movilización en todo Brasil, y el gobierno está ofreciendo aviones militares para transportar material médico y pacientes. La falta de camas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Manaus y las filas de pacientes esperando por un lecho en las enfermerías permanecieron inalterables, pese a que el gobierno de Bolsonaro puso en marcha una campaña para trasladar a por lo menos 235 pacientes menos graves a otras ciudades y estados. Datos de la gobernación en Brasil señalan que Manaus, que es una ciudad de 2.200.000 habitantes, tuvo el jueves pasado y el viernes más de casi 300 nuevas hospitalizaciones por día, que es el mayor número desde que empezó la pandemia, con lo que se agravó el colapso sanitario en un estado que acumula casi 6.000 muertos por la enfermedad y 224.000 contagiados. Y el problema es que no tienen oxígeno para dar a la gente. Y la escasez de oxígeno no pudo ser resuelta ni con el puente aéreo montado por la Fuerza Aérea Brasileña para transportar cilindros de oxígeno desde San Pablo hasta Manaus, que son más de 3 horas y media de vuelo más o menos. Y eso ha motivado que en Gran Bretaña y en muchos otros países de Europa se hayan suspendido todos los vuelos desde Brasil. Eso lo hizo Italia. Y Gran Bretaña prohibió la llegada de vuelos procedentes de 14 países latinoamericanos a raíz de la nueva variante del COVID-19. O sea que si usted vive en Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, todos los países de la región, incluido Uruguay y Venezuela, usted no puede ir, si vive allí, no puede ir se suspendieron los vuelos a Gran Bretaña. Por el mundo sigue volando, somos nosotros que no volamos al extranjero, pero mucha gente sigue funcionando. Ahora bien, más allá de eso, quiero hacerle a usted la siguiente pregunta. Póngale que usted se vacuna dentro de 3 meses. Y póngale que una vez que usted está vacunado, dice, bueno, me voy a ir a visitar a mis familiares en Uruguay, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Colombia, donde sea. Póngale que nos abrieron las fronteras para salir al extranjero, o póngale que le dan un permiso. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Usted qué hace? ¿Viaja o no viaja? ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque usted va a estar vacunado.
usted no le va a pasar nada si se agarra COVID. Le agarrará medio día de fiebre y no pasa nada. Usted ya está. Usted le puede mirar al COVID en la cara y decir, de acá, estoy hecho, yo estoy vacunado. A otra cosa, muchacho. Y póngale que usted se toma el avión, si es que hay alguno todavía, y aterriza. Del aeropuerto se toma un taxi y llega a la casa de sus seres queridos, amigos o familiares, lo que fuese. Le abren la puerta, le dicen, Juancito o Rosa, y le abren los brazos para pegar un abrazo. Ahí paremos la cámara, congelemos todo. ¿Usted qué hace en ese caso? Porque usted tiene un problema. Usted va a estar vacunado contra el COVID, pero usted puede tener COVID y todavía lo puede transmitir o propagar a quienes usted va a saludar. Y usted puede decir, bueno, ¿qué hago? A mí no me va a pasar nada. Pero a lo mejor llegan, son 8, a uno no le pasa nada, a 5 se agarran COVID, pero con el COVID el 99,5% de la gente no le pasa nada, uno se enferma, termina en el hospital y el otro se muere. Y lo mata usted. Entonces, ¿qué hacemos? En serio se la pregunta, esto no es una pregunta retórica. ¿Qué hacemos? El problema es que usted no va a poder ir, o no debería ir, hasta que usted se encuentre con las personas que usted quiere ver, hasta que esas personas también estén vacunadas. Porque si no, usted es un agente transportador del virus, inocente e invulnerable. Pues usted no le va a pasar nada, pues tiene inmunidad. Pero los que está viendo los puede matar. De última, que es muy raro, rarísimo le diría yo. O bien los puede mandar al hospital o lo que fuese. Entonces el tema es que con la vacunación aquí en Australia no alcanza para que usted pueda ir a ver a sus seres queridos. Ese es el drama. Usted va a tener que esperar a que sus seres queridos también estén vacunados para irlos a ver. Se lo cuento para que vaya planeando cómo viene la mano. Porque esto va a ser complicado. Va a ser un 2021 realmente complejo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ayer hubo una enorme protesta, enorme en el sentido que hubo por lo menos más de 150 personas, en el Westfield de Parramatta. En realidad no ayer, el sábado. Y hubo 100 y pico de personas que entraron al shopping sin máscaras, diciendo, no more masks, no más máscaras. Quiero ser un humano, no un esclavo. A mí no me tapa la boca nadie, eran carteles que ellos llevaban, no es lo que digo yo. Esos son carteles que ellos llevaban en la manifestación. Y como ustedes saben, el uso de máscaras en lugares cerrados es obligatorio en los supermercados, en los shopping centers y en el transporte público y en algunos lugares cerrados como lugares de culto y demás. El gobierno estadual de New South Wales ha recomendado usar máscaras en otras situaciones cuando la distancia social no es posible de mantener. Y si uno se hace el vivo y no quiere ponerse una máscara, le ponen una multa de $200. Ahora bien, lo que yo me pregunto es lo siguiente: ¿hasta cuándo vamos a seguir obligándole a la gente a que se ponga máscaras para entrar en lugares cerrados? Si estuvimos todo el año pasado, pues esta disposición la pusieron recién en 2021, tuvimos todo el año pasado en Sydney sin tener que usar obligatoriamente máscaras ni un solo minuto del día, en ninguna situación. Y si Gladys Berejiklian se enoja con los premios de otros estados y le dice que es momento de abrir, pues no tenemos más casos, no tenemos hotspots, entonces ¿para qué están exigiendo o le ponen una multa? Es una manera de obligar al público a que use máscaras. Porque las máscaras, vuelvo a reiterar, lo contamos miles de veces, las máscaras no sirven para que usted no se contagie de COVID. Si fuera así, no habría pandemia en ningún lado. Las máscaras sirven para que si alguien tiene COVID, eso dificulte que lo pueda transmitir a otra persona. Pero como no tenemos COVID, exigirle a todos a que se ponga una máscara cuando las chances de que esa persona tenga COVID son infinitésimas,
parece fuera de proporción. Y hasta ahora nunca lo hemos hecho. Por esa razón, hay dos cosas que queremos decir. Por un lado, de ninguna manera, desde este micrófono vamos a pedirle a la gente que no cumpla con la ley. Yo no estoy de acuerdo con las máscaras, pero lo que yo opino importa 3 cominos. Usted tiene que usarlas y ponérselas hasta que el gobierno indique que usted tiene que ponérselas o usarlas. Pero por supuesto, el comentario que puedo hacer es que ya nos parece que esa medida no puede durar mucho tiempo más. A punto tal que el tesorero de New South Wales, que se llama Dominic Perrottet, dijo que, en su opinión, esta restricción tiene que ser levantada lo más pronto posible. Porque además está costando mucho dinero. Les soy sincero, yo muchas veces iba a los centros de los shopping malls, yo dejé de ir. Porque realmente ponerme una máscara en pleno verano no me hace, ni invierno tampoco, ¿no? Pero no me hace ninguna gracia, entonces me la pongo solamente cuando tengo necesidad de ponérmela, porque tengo que ir a una necesidad puntual de ir a comprarme algo, si no, no voy. Pero además dentro del shopping mall hay algo que es realmente es una farsa. Si yo voy al shopping mall, entro con la máscara y póngale que me voy al patio de comidas o al café y me pido un té, ahí me puedo sacar la máscara. Entonces yo estoy sentado en el pleno shopping mall, muchas veces dentro del shopping mall mismo, y puedo legalmente no ser multado por no tener puesta la máscara porque estoy consumiendo bebidas o comidas, que es una excepción que rige en la ley, por la cual usted no tiene que usar máscara. Y mientras estoy sentado, tomando un té o lo que fuese, la gente alrededor mío, que pasa a 5 centímetros de distancia o menos, tiene que usar máscara si no la multan. ¿Te das cuenta que eso no tiene ningún sentido? Y después, esto no lo hagan, porque no sé si es legal. Pero yo pensé, si uno cuando está bebiendo o comiendo algo no tiene que usar máscara, si yo agarro una lata de gaseosa y voy caminando por el shopping mall bebiendo de la lata, ¿seré pasible de una multa de $200 o no? Bueno, a mí me parece que no, pero no les estoy dando consejo de abogado en este caso. No lo sé porque no he sido testeado en la corte y por esa razón no tengo la menor idea. Pero me parece que uno puede zafar, pero no lo hagan. Yo lo hice una sola vez y no me pasó nada. Simplemente porque estaba fastidiado, como a veces uno se fastidia en estas épocas tan chatas de que estamos viviendo aquí encerrados, ¿verdad? Encerrados en la ciudad, pues no podemos ir a ningún lado. Fuera del estado de New South Wales. Pero eso es una excepción. Entonces, si usted va a un shopping mall, no haga lo que hice yo de ninguna manera, pero puede ir a un shopping mall, puede sentarse, puede comer algo, y ahí no tiene que ponerse la máscara de ninguna naturaleza. Y sí, por supuesto, las máscaras no son obligatorias en absoluto cuando uno está fuera de un lugar cerrado, ¿no? Desde una playa, un parque, un restaurante, un café, la calle, eso no es problema. Y muchas veces yo miro con una sonrisa, miro desde afuera un café, veo gente abarrotada una arriba de la otra, ninguno usando máscara, y sin embargo si caminamos a 15 metros de distancia uno del otro, un shopping, tengo que usarlo. Se da cuenta que es inconsistente. Pero más allá de eso, aquí en Sydney tenemos la suerte de tener un gobierno que si nos vamos a otro estado, cuando reabran las fronteras, que va a ocurrir, me imagino, en los próximos días o semanas, sabemos que si vamos a otro estado y tenemos que volver, no nos van a dejar afuera, como le pasó a la gente que está viviendo en Victoria, que muchos hace semanas que no pueden volver a la casa, porque justo les agarró el cierre de fronteras estando fuera del estado. Increíble, ¿no? Ahora sí hacemos una pequeña pausa y continuamos. No tenemos demasiado tiempo para meternos en temas futbolísticos, solamente le quiero decir dos cosas. La final de la Copa Libertadores de América va a ser disputada el día 31 de enero a las 7 de la mañana, hora de Australia, entre el Palmeiras, que eliminó a River Plate en un partido muy controvertido, y el Santos de Brasil, que desplumó a Boca Juniors en una goleada histórica 3-0 la semana pasada y que fue tan fácil que pudo ser 6. De eso mañana hablamos un poquito más. Y en la otra final, la final de la Copa Sudamericana, que se va a jugar el día 24, domingo, o sea, este próximo domingo, hora de Australia, también a las 7 de la mañana, la final de la Copa Sudamericana va a ser disputada entre Lanús de Argentina y Defensa y Justicia, otro equipo argentino muy, muy chiquito, que venció al equipo chileno Coquimbo Unido, también un equipo modesto en Chile,
y le ganó 4-2 en un barrio de Argentina, de Buenos Aires, llamado Florencio Varela, de la provincia de Buenos Aires, y se clasificó para la final. La ida había terminado 0-0 y en la vuelta 4-2 terminó a favor del equipo argentino. Debo decir que el partido de ida no se jugó en Chile, sino que se jugó inexplicablemente en Paraguay, pero mañana le cuento un poquito más de qué pasó con eso. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Cycle Trumper, ha sido un placer. Nos reencontramos mañana, como siempre, en otra edición de Hora de Noticias. Hasta entonces.